pesar de que que estoy todos los días con mi esposo, que conversamos, no habíamos conversado de la palabra del Señor. Pero me gozaba no solo porque citaba varios de los versículos que vamos a tocar, sino porque hablaba como, en cierta manera, se podría decir casi el mismo tema. Y yo decía, qué hermoso cuando esto ocurre, porque uno se siente respaldada y también, digo, estamos conectados. Así que me gozaba de poder escuchar la primera parte cuando nuestro pastor Luis nos hablaba de la palabra del Señor y cómo el Señor lo usaba, y lo podía comprobar cómo el Señor lo usaba, porque como les decía, decía sin saber, hablaba como las mismas cosas y tomaba los mismos versículos, ¿no? Así que me siento agradecida y bendecida. Bueno, recordarles, como siempre hago un pequeño recordatorio de las palabras, no de todas, pero de las últimas. Y recordaba la palabra del Señor en cuanto usaba a esta familia Ortiz. Primero a mi hermano Henry, cuando el Señor lo usaba en cuanto a lo que hablaba, decía de la oración, ¿no es cierto? Que era importante, ¿no es cierto?, que en nuestras vidas hubiera una vida de oración y una vida de oración correcta, porque muchas veces, por ejemplo, como nos muestra la palabra de Dios y como nos podían recordar, de que los fariseos oraban, decía, en las calles, pero para hacerse ver, no por tener una intimidad, por tener una cercanía con Dios, sino por ser vistos. Y esta no es la forma correcta. La forma correcta de que Dios está pidiendo es que, porque Él quiere que estemos cerca de Él, porque Él quiere que nos acerquemos, que tengamos comunión, que tengamos una relación con Dios. Esa es por lo que Dios nos pide, no porque quiere que los demás vean que nosotros oramos, no, Él lo que quiere es que nosotros tengamos una cercanía y una relación con Él. Y cuanto más íntima, mejor. Nuestra hermana Giselle también nos hablaba de parte del Señor, ¿no es cierto? La usaba el Señor para decirnos de que Él necesitaba este corazón puro, y no es porque algo que a Él se le ocurrió, sino que al Dios ser puro, dice que solo quienes van a poder ver a Dios, el corazón puro, el corazón limpio, va a poder ver a Dios, y Él quiere que un día estemos con Él. Él quiere seguir disfrutando de nuestra vida con Él en aquel lugar. Entonces Él nos decía, ¿cuál es el corazón que yo quiero? Un corazón puro, y debemos luchar para que el corazón se mantenga así, porque dice que el corazón es engañoso más que todas las cosas, y muchas veces creemos estar bien, pero nuestro corazón, ¿no es cierto?, como dice, ¿no es cierto?, nos engaña, nos traiciona, y consideramos o creemos estar bien, pero el Señor nos dice, mantente puro, porque yo quiero estar un día contigo, quiero disfrutar de estar un día contigo, porque solo los puros de corazón van a poder verme. Y hoy hay otro tema que es la necesidad que tenemos de Dios. Y por eso le puse a este tema, Dios te necesita. Y sé que este capítulo del libro lo hemos leído muchas veces y lo vamos a leer una vez más, pero Dios nos quería hablar una vez más en esta mañana, en este día, de esto. Y se encuentra en el Salmo 42, del versículo 1 al 5. Sé que apenas se los dije, todos saben cuál es el Salmo 42, porque lo hemos citado tanto, lo hemos hablado tanto, que sé que apenas se lo dije, lo sabían. Y este Salmo dice así, les voy a dar lectura. Está en la Nueva Traducción Viviente, por si algunos quieren buscarla, esa versión, está en esa versión. Como el ciervo anhela las corrientes de las aguas, así te anhela a ti, oh Dios. Te anhelo a ti, oh Dios. Ya sé por qué veía, pero no tanto. Tengo sed de Dios, del Dios viviente.
¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Él se preguntaba. ¿Cuándo podré ir para estar delante de Él? Día y noche solo me alimento de lágrimas, mientras que mis enemigos se burlan continuamente de mí diciendo, ¿dónde está ese Dios tuyo? Me destroza el corazón al recordar cómo solían ser las cosas. Yo caminaba entre la multitud de adoradores, encabezaba una gran procesión hacia la casa de Dios, cantando de alegría y dando gracias, en medio del sonido de una gran celebración. ¿Por qué estoy desanimado?, se preguntaba el salmista. ¿Por qué estoy desanimado? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador, mi Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Hasta ahí nomás. Amén. Aquí vemos al salmista a través de esta ilustración que él representa cuando comienza, ¿no es cierto?, la necesidad que tiene de estar en la casa de Dios. Y lo compara con un siervo sediento. Y eso es, él quiere mostrar la necesidad que tiene, ¿no es cierto?, como muestra el siervo sediento, corriendo con su desesperación. Él quiere mostrar la intensidad y la necesidad de beber agua que este siervo tenía, y él ahí quiere representar la necesidad que había en él tan grande, la intensidad de la necesidad y la intensidad que tenía de poder pedirle a Dios ayuda. Bueno, contarles un poquito de este salmo. Este salmista que estaba aquí escribiendo, que eran de los hijos de Coré, si no me equivoco, que decía, él dice que él no estaba en Jerusalén, él estaba lejos. Entonces, por ende, al estar lejos de Jerusalén, no estaba en el lugar donde ellos, se podría decir, se congregaban, se reunían, donde estaba el lugar santo. Entonces, en eso él podía como ir en su mente hacia atrás y recordar cuando ellos iban, dice, como dicen, ¿no es cierto?, en el camino, alabando, adorando, todos alegres, camino hacia la casa de Dios, se podría decir, hacia el lugar santo, como ellos les decían, a poderse reunir en ese lugar, al poder adorar a Dios. Y él añoraba eso. Y él estaba lejos. Entonces tenía esa necesidad de poder decir, de querer estar en ese lugar. Pero no podía porque estaba lejos. Estaba lejos del lugar santo, del lugar donde ellos se congregaban, de la casa de Dios. ¿Y qué es lo que ocurría? Que dice que... Espérenme un segundo. Que no solo se desanimaba porque no estaba en el lugar que él deseaba, que era en la casa de Dios, sino que la gente se burlaba de él. ¿Y qué le decía a la gente? Le decía a la gente, ¿dónde está tu Dios? Y se burlaban de él. Entonces, él se desanimaba por esta situación. Tenía nostalgia por el pasado, por aquellos días, se podría decir buenos, aquellos días pasados que él vivió. Y sabe que cuando yo podía meditar en esto, meditaba en que muchas veces nuestro, no sé si se puede decir, nuestro corazón o nuestra mente vuelve a esos días añorados, a esos años pasados, y los podemos ver con nostalgia, y también puede venir este momento de muchas veces de angustia, de desánimo, de desesperación a nuestras vidas, o cuando estamos viviendo alguna situación. Si yo les preguntara en este momento y ustedes un minuto se pusieran a pensar,
porque en estos días hacíamos ese ejercicio con mi esposo, no sé por qué, porque estábamos hablando de otra cosa en realidad. Pero yo le decía, Luis, si tú pudieras como pedir a qué momento volver nuevamente, a qué edad. Y a veces uno se pone a pensar, oh, ¿y cuál fue como mi mejor momento, mi mejor edad, o en el momento que yo me sentí más pleno, o que yo viví tal situación? Y nosotros nos pusimos a decir qué es lo que meditábamos, qué es lo que pensamos, en cuál fue nuestro, como a lo mejor nuestro mejor momento, ¿no? Y si yo se lo dijera a usted, usted también volaría su mente y diría, ay, me gustaría estar en ese momento o en esa edad en la que viví tal cosa, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que a él estaba pasando, pero no lo vivía como con una alegría, sino que al recordar eso, sentía tanta ansiedad que le generaba angustia de decir, y estoy acá y no puedo estar allá donde yo quisiera. Y no más lejos de la realidad de lo que muchas veces a nosotros nos ha pasado. Y cuando estamos en un momento difícil, siempre tenemos la persona, y a veces creyente o no creyente, en el sentido conocedora, porque si es creyente no creo que no le saldría con esto como los supuestos amigos que tenía Job, cuando le decían, ¿no es cierto?, que como diciendo, ¿y dónde está tu Dios ahora que está en esta situación?, ¿no es cierto? Así también venía estas palabras de los enemigos, dice, de su vida, que le decían, ¿no es cierto?, ¿dónde está tu Dios? Entonces él le generaba esto angustia, le generaba, como le decía, desesperación, nostalgia por el pasado. Pero en un momento reaccionó. ¿Y qué es lo que dijo cuando él reaccionó? Dice, no son razones suficientes para desanimarme cuando pienso en la grandeza de Dios. Y él dijo, pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré al Dios de mi salvación. Pondré mi esperanza nuevamente en Dios. Porque tal vez no estaba donde él quería estar, en el lugar ahí y en toda esa algarabía, se podría decir, esa celebración y camino hacia la casa de Dios, y en ese momento. Pero él le hablaba a su alma tal como muchas veces hemos leído salmos cuando dice, alma mía, bendice a Jehová, como diciendo, Patricia, reacciona, alaba a Dios, no pierdas la esperanza. Sigue confiando en el Dios que te salvó. Sigue creyendo. No importa lo que en este momento estés viviendo. Sigue confiando en mí. Y eso es lo que él solo se dijo. En ese momento él solo dijo, no debo perder la esperanza. Y muchas veces nosotros como que debemos, cuando estamos en esos momentos que parece que no vemos más nada. Vemos solo el momento ese fuerte o difícil para nuestras vidas y no vemos más nada. Y como que no reaccionamos. Y ese es el momento en el que a lo mejor hay que pararse y ponerse a meditar. Sí está se podría decir, este punto negro, pero hay más cosas, hay luz. Hay más cosas que yo tengo, hay más cosas que puedo hacer, hay más cosas, no sé, en la situación o en el momento, reaccionar. Y ahí es el momento en cuando necesitamos pensar de que necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Y por eso el mensaje se trata, Dios te necesita. Y vamos a ver que siempre ha habido un momento en nuestra vida, no solamente en nuestra vida, sino también nos representa la palabra de Dios. En muchas partes de la Biblia nos muestra, ¿no es cierto?, que han habido hombres y mujeres que han pedido y han solicitado la ayuda del Señor en diferentes momentos de su vida. Hemos pedido ayuda muchas veces nosotros, tanto como le decía nosotros, como también lo que la palabra de Dios nos deja reflejado, cuando hemos pecado, cuando hemos caído, cuando hemos estado, a lo mejor le hemos conocido al Señor y todo iba bien, pero parecía que estábamos tocando el cielo con las manos, y en algún momento caemos y le fallamos a Dios.
Y en ese momento sentimos que parece que todo se derrumbó, que todo se cayó. Y tal cual creo que le ocurrió a David. Y les voy a hacer un pequeño, ¿cómo se podría decir? Un pequeño resumen. Sé que acá con lo que estamos hablando creo todos lo sabemos, pero no solamente esto queda para nosotros, sino también para aquellos que a lo mejor muchas veces pueden escuchar este mensaje, ¿no? Y esto fue cuando David pecó. También necesitó la ayuda de Dios. Sabemos que cuando David pecó, y él creyó que esto estaba en oculto y había quedado escondido en la oscuridad, se podría decir, y nadie lo había visto, Dios lo había visto. Entonces Dios le habló al profeta Natán, dice. Y el profeta Natán se acercó a David y le dijo que le iba a contar una historia. Le voy a hacer cortita la historia. Y se trataba de un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico tenía muchas ovejas y el pobre tenía una sola. Y el rico tomó de la única oveja que este hombre con tanto amor había cuidado todo este tiempo. Y lo dejó sin su oveja. Y siendo que el rey tenía todas las ovejas que quería, ¿no es cierto? Y podía tomar de cualquiera. Entonces, cuando David escuchó esta historia, como muchas veces nosotros lo hacemos, cuando no nos ponemos en la vereda al frente, dijo, este hombre merece la muerte. Ese hombre eres tú, le dijo. Qué triste. Qué triste porque, como le decía, muchas veces nosotros juzgamos muy rápido. Y decimos, pero si ese no merece ser salvo, o ese no merece estar aquí, porque este es esto o lo otro. Y sabe que yo meditaba en algo cuando meditaba en que muchas veces no meditamos en esto y juzgamos muy rápido. Y yo decía, voy a poner, se podría decir una ilustración tan común y tan simple como que yo vaya a comprar y yo le doy 10,000 pesos a quien le voy a comprar, pagándole, y me devuelve 20. Y yo vengo en el camino, me doy cuenta de la plata y digo, ¡qué buena! Pagué con tanto, y en vez de darme menos, me dio más. Y yo me siento contento y me lo guardo y digo, ¡oh, el Señor me bendijo! Necesitaba plata y en vez de dármelo el vuelto de los 10 me dio de 20. Se confundió seguro. ¡Uy, qué buena! Pero si nosotros pensáramos que si yo fuera al revés, en vez de la otra persona, yo le diera la plata a la otra persona, ¿a mí qué me gustaría que la otra persona hiciera? Que viniera y me dijera, ¿sabe qué, señora? Se equivocó. Tome, me dio un mal envuelto. Y yo podría decir, ¡oh, gracias! Pero es que nosotros juzgamos cuando no somos nosotros. Pero cuando somos nosotros, vemos las cosas de otra forma. Por eso siempre cuando tengamos que llevar a juzgar o alguna acción, debiéramos, y lo digo debiéramos porque no es solo ustedes, yo, debiéramos meditar. ¿Y cómo sería si fuera al revés? Si yo me encontrara en esta situación. Pero no somos así tal cual hizo David. Este hombre merece la muerte. Y cuando le dijo, ese hombre eres tú, ¿qué hizo? Ahí sintió morirse y escribió este salmo que está reflejado en el Salmo 51 y se los voy a leer. Del 1 al 12, en la Nueva Traducción Viviente. Ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable, a causa de tu gran compasión, borra las manchas de mi pecado. Lávame de la culpa hasta que quede limpio, purifícame de mis pecados, pues reconozco mis rebeliones.
Día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante tus ojos. Quedará demostrado que tienes razón en lo que dices y que tu juicio contra mí es justo, pues soy pecador de nacimiento. Así es desde el momento en que me concibió mi madre. Pero tú deseas honradez desde el vientre y aún allí me enseñas sabiduría. Y sigue diciendo, purifícame, límpiame. Y sigue rogando misericordia al Señor por su pecado. Muchas veces así hemos estado nosotros cuando hemos fallado, diciéndole, Señor, Dios mío, te necesito cuando he caído. Te necesito cuando me encuentro enfermo. Al igual que este ciego Bartimeo y que estos 10 leprosos gritaron, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Por qué? Porque se encontraban enfermos. Tal cual si nosotros nos encontráramos en esa condición, también iríamos, Señor, Dios mío, te necesito. Necesito de ti, necesito de tu misericordia, que me puedas volver la salud, como ellos pidieron, ¿no es cierto? Por misericordia, por su salud. Ten compasión de nosotros. ¿Y qué hizo? Este buen Dios se compadeció, tuvo misericordia, devolvió la vista al ciego y aquellos leprosos fueron sanos. Solamente que el hombre ingrato, como muchas veces nosotros nos olvidamos muy pronto del amor y la misericordia de Dios. Podemos estar unos días contentos, contarle a todo el mundo, saber lo que hizo el Señor hizo esto y lo otro, y a los días ya no nos acordamos más de lo que Dios hizo por nosotros. Y volvemos a estar enojados y volvemos a ver en la hoja blanca ese puro puntito negro y decimos, no, pero sí, eso ya pasó y ya estoy bien de eso, pero ahora hay otra cosa. Y así, siempre estamos desconformes y no nos podemos sentir agradecidos del Señor. Tal cual estos leprosos, ¿no es cierto? Dice que habían 10. ¿Y cuántos se volvieron? Uno solo. Uno solo se volvió. Los otros siguieron su vida. Uno solo se devolvió. Lo necesitamos cuando hay necesidad económica. Tal cual también lo vemos en la viuda de Sarepta, ¿no es cierto? Dice su palabra, les voy a hacer un pequeño recuento que ocurría en ese lugar. Dice su palabra de que no estaba lloviendo en Israel porque Dios no lo estaba permitiendo y había sequía. Y el Señor le dice a Elías, ve a Sarepta y ahí va a haber una viuda que te va a sustentar. Y yo me dije, la viuda estaba peor. Estaba peor que él, pero Dios le dijo, ve, allá va a haber una viuda que te va a sustentar. Y la viuda, cuando él llegó a ese lugar, la viuda, ¿qué estaba haciendo? Juntando un poquito de leña, ¿no es cierto? Con un puñadito de harina y un poquito de aceite que le quedaba para hacer la última, se podría decir, tortilla de rescoldo. Porque dice, para morirme y esperar la muerte nomás, porque ya comida no tengo. Y se podría decir, patudamente llega Elías y no solamente le dice, dame de beber, que tengo sed, sino también le dice, y tráeme de comer. Y él le dice, ciertamente lo único que tengo, y le cuenta lo que tiene. Y le dice, y estábamos por preparar eso para alimentarnos con mi hijo y ya morir, dejarnos morir, ¿no es cierto? Y él le dice, bueno, tráeme primero a mí. Yo le decía, ay, Dios mío. Pero aquí viene lo bueno, ¿no es cierto? Que él le dijo, sí, tráeme, porque Dios va a ser quien va a suplir, el que va a sustentarnos, a alimentarnos. Sí, Señor. El que va a multiplicar. ¿Cuál fue aquí lo grande? Que ella a lo mejor estaba rogando y pidiendo, por eso Dios tomó a esa mujer
pidiendo, Dios, te necesito alimento, quiero que me ayudes por en el momento que estoy viviendo. Y Dios en su misericordia le dijo, ya, pero vas a tener que mostrar tu fe. Porque ella, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Como lo tal cual le dijo el profeta, darle primero a él. Es como que usted tiene los últimos 10.000 pesos. Y usted dice, y este me acompaña para todo el mes. Y viene algún caradura que me está... Y dice, y Dios me dice, Dios te dice. Uno, ¿qué le va a decir? No le va a decir, Dios te dijo y da. Y va y le da sus últimos 10.000 pesos que le quedaban. No, usted la piensa y pide revelación y empieza a clamar y ¿será verdad que...? Y después tal vez llega a la conclusión y dice, no, anda a pedirle a otro que estos son mis últimos 10.000 pesos. No, pero ella no dijo eso. Ella hizo lo que el profeta le dijo. Amén. Tuvo fe. Y accionó. ¿Y qué hizo? Le dio de la pequeña tortillita que había hecho a Elías también. Y al mostrar su fe, Dios en su misericordia le multiplicó y dice que no les faltó. Hasta que llegó el agua no les faltó. Porque Dios lo había prometido. Pero no, aquí no solamente, como le decía, tuvo que creer, sino también llevarlo a la acción. Poderse mover en fe de que Dios lo va a hacer. Como les decía, muchas veces nosotros hemos necesitado a Dios cuando estamos en un problema económico, con necesidad. Y le hemos dicho, Dios, te necesito en este momento porque de verdad no estoy bien, no me siento bien. Tal cual este hombre, ¿no es cierto?, cuando comienza en el Salmo 42, ¿qué es lo que decía él? También estaba clamando porque necesitaba de Dios, tal cual como un animal cuando corre desesperado por intentar salvar su vida y ya se encuentra seco, sin fuerzas para seguir corriendo. Y con esa desesperación expresaba él la necesidad que tenía también de Dios. Y así muchas veces hemos estado nosotros, en esa desesperación, como diciéndole, Señor, si usted no hace algo, de verdad yo siento que ya no tengo fuerza, que no puedo más. Y hemos estado ahí rogando misericordia. Dios, te necesito. Amén. Bueno, esta, si usted lo quiere leer, está en Primera de Reyes, capítulo 17, del 10 al 14. Por si usted después lo quiere leer, la historia que le estaba hablando de la viuda de Sarepta. Lo necesitamos cuando nuestra vida espiritual comienza a secarse y sentimos que nos derrumbamos, porque tanto la vida cotidiana, la familia, la sociedad en que vivimos, muchas veces sentimos, ¿no es cierto?, que nuestra vida en Cristo se va secando y pedimos la ayuda de Dios. En el Salmo 143, versículo del 6 al 8 dice así: a ti levanto mis manos en oración. Tengo sed de ti como la tierra seca tiene sed de lluvia. Ven pronto, Señor, respóndeme, porque mi abatimiento se profundiza. No te apartes de mí o moriré. Hazme oír cada mañana acerca de tu amor inagotable, porque en ti confío. Muéstrame por dónde debo andar, porque a ti me entrego. Qué hermoso que, aunque se sentía desesperado, decía, en ti confío. Por eso estaba clamando. A ti me entrego. David estaba desesperado por la persecución de sus enemigos en este salmo. Por eso David hablaba así, porque estaba afligido, estaba desesperado, porque sus enemigos estaban siempre acechando, siempre molestando, atormentándolo. Y se sentía afligido. Entonces, él clamaba a Dios y decía, tengo sed de ti como la tierra seca de la lluvia. Como cuando la planta se está muriendo, así ya está todo blandita. ¿No es cierto? ¿Ha visto cuando en el campo, cuando se arma ese barro y después
cuando el sol está tan fuerte y se seca y se ven como puros cuadraditos. Me imaginé eso cuando decía como la tierra seca necesita, ¿no es cierto?, de la lluvia así. Yo te necesito en este momento que estoy viviendo. Pero lo hermoso es que podemos ver muchas veces hombres y mujeres que en estos momentos tan difíciles se hablaban a sí mismos y recapacitaban en el momento que estaban viviendo y decían, pero yo confío en ti y a ti me entrego. Espero en ti porque solo tú me puedes ayudar, nadie más. Y espero que cada uno de nosotros en cualquier situación que estemos viviendo podamos llegar a la misma conclusión y podamos decir, no, tú ya no me escuchaste o enojarnos o apartarnos, sino hablarnos a nosotros mismos, decirnos, pero si ¿quién más me va a ayudar? ¿Quién más me va a sacar de esto? Solo Dios. Sigo confiando en ti, sigo creyendo en ti. Tú me vas a renovar la fuerza, tú me vas a levantar de ella, tú me vas a sacar de aquí y poder descansar en Él. Lo necesitamos cuando queremos hacer el bien. Podemos ver a Pablo, ¿no es cierto? Cuando él decía, el bien que yo quiero hacer, no lo puedo hacer, no lo logro hacer. Y esto lo podemos ver en la palabra del Señor, se los voy a leer, en el Romanos capítulo 7 del 21 al 25. Dice, he descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me librará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo. ¿Qué dijo? Gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Qué hermoso que él en ese momento, cuando se encontró, que como él decía, que estaba con esa guerra, ¿no es cierto? Le daba gracias al Señor. ¿Por qué? Porque lo tenía a él. Porque la respuesta estaba en Dios, como dijo él. Mi respuesta está en Dios. Porque no solo Dios tiene misericordia, sino que Él nos da la fuerza, porque Él nos ayuda. No es para que nosotros nos quedemos con el pensamiento, sí, hasta Pablo lo dijo, porque si él quería hacer el bien y no lo podía lograr, y bueno, entonces démosle rienda suelta nomás, porque hay algunos que lo toman para ese lado, ¿no? No, porque nosotros siempre queremos en nuestra vida espiritual cada vez más ir ascendiendo, cada vez más, se podría decir, progresando, caminando, como decía, avanzando hacia la meta, no decir, no, pero si no podía, yo me quedo ahí nomás, y a la final, ¿qué saco? Si siempre me va a pasar lo mismo, voy a intentarlo y después me voy a caer de nuevo. ¿No es cierto? No lo debemos tomar de esta forma, debemos decir, yo tengo un Dios vivo, yo tengo un Dios que me va a dar fuerza, que me va a ayudar, que me voy a levantar y que voy a salir de esta. Lo necesitamos cuando queremos su amparo y su resguardo. En el Salmo 91, del 1 al 7, nos dice, el que habita el abrigo al que habita el amparo del Altísimo, encontrarán descanso a la sombra del Todopoderoso. Declaro lo siguiente acerca del Señor. Solo Él es mi refugio, mi lugar seguro. Él es mi Dios, y en Él confío. Te rescatará de toda trampa y te protegerá de enfermedades mortales. Con sus plumas te cubrirá y con sus alas te dará refugio. Sus fieles promesas son tu armadura y tu protección. No tengas miedo del terror de la noche, ni de la flecha que se lanza en el día. No temas a las enfermedades que acechan en la oscuridad, ni al catástrofe que estalla al mediodía.
y aunque caigan 1000 a tu lado, y aunque mueran 10.000 a tu alrededor, esos males no te tocarán. ¡Qué hermoso! Sí, Señor. Me costaba leerlo porque en mi mente está en la versión de 1960 y como uno tiende ese tan leído que es ese capítulo que uno tiende a sabérselo como de memoria, entonces tiende a decirlo de la otra versión, ¿no? Pero qué hermoso, cuando necesitamos amparo y resguardo, tal como aquí el salmista podía recordar que ni aunque cayeran, como decía, ni 1000 ni 10.000 a nuestra diestra, ¿no es cierto? Esto no nos iba a tocar, que Dios nos iba a guardar, que podíamos estar al amparo de Él. Pero ¿quiénes pueden estar al amparo de Él? Esa es la gran pregunta. Cuando comienza, el que habita. Sí. El que habita. ¿Y el que habita cuál es ese? Como les decía, que busca cada día una cercanía con Dios, que tiene una relación íntima, ¿no es cierto? Y puede acudir a ese amigo. Porque usted, si se pone a pensar, usted no tiene un amigo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si usted desea tener una relación con una persona, ¿no es cierto?, de amistad? Y después le dice, bueno, ¿sabes qué? Me gustaría tener una amistad contigo porque, no sé, me cae bien, qué sé yo. Pero después pasan, no sé, 5 años, 10 años, ¿qué va a pasar? Que no se ven, que no se hablan. No va a haber una relación ni para preguntar, ni para conversar. A lo mejor unas mínimas cosas que puede decir, ¿y qué has hecho en estos años? Y qué sé yo. Pero no es lo mismo que cuando hay una relación íntima que uno dice, uy, ¿cómo te fue ayer? ¿Y qué pasó? ¿Y qué te dijo? ¿Y qué tal? Y se pueden hacer miles de preguntas. ¿Por qué? Porque hay una relación más íntima, hay un conocimiento de lo que está viviendo la persona y hay esa confianza en la que se pueden hablar todas las cosas. Pero muchas veces nosotros queremos tener esta relación de amigos, de que después pasan años y después cuando tengo un problema le digo, oh Dios, te necesito, ten misericordia, ayúdame. Pero no hay una relación íntima. En cambio dice que aquí los que habitan al abrigo del Altísimo morarán bajo la sombra del Omnipotente. Y seremos resguardados. Podremos estar a su amparo, como dice la palabra del Señor. Dígame si no lo necesitamos cuando nos sentimos cansados de hacer el bien. Porque hay muchas veces que nos dicen, no, yo siempre a esta persona actúo bien, cuando lo puedo ayudar lo ayudo y siempre estoy ahí. Pero ya me cansé de ayudar o de hacerle bien a esta persona porque cuando puede me devuelve, con el bien que yo le hago me devuelve con mal y me falla y no, ya me aburrí esta persona. Muchas veces nos sentimos así. Pero el Señor nos dice esto, en Gálatas 6:9. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. Si no nos damos por vencidos. Si no nos damos por vencidos. Si no nos cansamos de decir, no, esta persona ya, como decimos los chilenos, me choreó. ¿No es cierto? Coloquialmente. Decimos así muchas veces, ¿no es cierto? No, ya estoy aburrido, ya no. Pero el Señor nos dice, no nos cansemos pues de hacer el bien. Así que ahí nuevamente el Señor está con su palabra en todo corrigiendo. Lo necesitamos cuando no nos atrevemos a enfrentar lo que viene, si no es con su presencia. Y esto lo podemos ver reflejado en la palabra del Señor. En Éxodo 33, del 15 al 16, cuando Moisés se lo dijo a Dios, ¿no es cierto? Y lo dice así, como le decía, Éxodo 33, del 15 al 16. Entonces Moisés dijo, si tú no vienes con nosotros, no nos hagas salir de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado, a mí y a tu pueblo, si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es lo que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra.
¿Cómo se sabrá, no es cierto? Decía de que nosotros somos tuyos, de que somos un pueblo diferente, ¿no es cierto? Si tú no estás con nosotros. Entonces, Moisés dijo, no, yo no me muevo de acá, no voy a salir si tu presencia no está conmigo. Qué hermoso sería que tuviéramos tal necesidad de Dios que dijéramos, no me voy a mover, Señor, si tu presencia. Y muchas veces nosotros nos atrevemos a salir, a tomar decisiones, a hacer cosas sin preguntarle al Señor. Pero él decía, si tu presencia no está conmigo, yo no me voy a mover, me voy a quedar aquí. Y fue tal determinación que Dios le dijo que iba a ir con él, iré contigo. Pero en nosotros no hay esa determinación. Señor, bueno, si quieres, me gustaría que fueras conmigo. Pero si no, lo voy a hacer igual, porque yo ya estoy decidida que lo voy a hacer. Yo dije que voy a comprar eso y lo voy a comprar. No sé, voy a ver cómo lo hago, pero yo lo compro eso. O yo voy a hacer esto. No, es que si no me sale otra oportunidad de trabajo, yo la voy a aceptar nomás esta oportunidad. Yo lo voy a hacer nomás y está todo para hacerlo, está todo. Todo menos la respuesta del Señor. El Señor todavía no nos ha dicho si se puede, si no se puede, si está bueno, si nos va a ir bien, si no nos va a ir bien, pero yo ya decidí. Y eso es lo importante. Muchas veces estamos así, ¿no es cierto? Decimos, no, sí. Yo lo voy a comprar, salga el sol por donde salga, decimos. Que lo compro, y que lo hago. Pero que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Porque muchas veces lo vemos chistoso, pero muchas veces esa es nuestra respuesta, eso es lo que hacemos. Y aquí vemos un hombre determinado, ¿no es cierto? Porque la presencia de Dios estuviera con él, que lo acompañara, que fuera con él. Y obviamente Dios accedió porque dice la palabra del Señor que Él no le va a negar su Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Él no va a negar ir con nosotros si nosotros solicitamos su presencia en nuestras vidas. Él va a estar con nosotros, Él va a ir con nosotros, Él va a responder nuestra oración. Pero Dios está esperando, porque uno puede decir, sí, yo quiero. Y me gustaría mucho que fuera la respuesta de Dios y todo eso, pero es que Dios se demora mucho. Pero Dios quiere ver hasta cuándo llegamos a nuestra decisión, si realmente estamos determinados a decir, no me voy a mover si tu presencia no va conmigo. Quiere saber si realmente estamos determinados a tomar decisiones sin que Él nos responda. Porque muchas veces decimos, no, es que yo mañana le tengo que responder y si Dios no me dice nada le tengo que responder yo, si ya mañana es la última oportunidad que yo tengo. Entonces, yo debo responder nomás, Dios no me dijo nada, pues, lo voy a hacer nomás. Que el Señor tenga misericordia y nos ayude, ¿no? Y finalmente entendemos que todo procede de Él. En Romanos 11:36 dice así, pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. Finalmente entendemos que todo viene de Él, es por Él, es por su poder y que así sea. Que finalmente lo entendamos. Porque sí, muchas veces en la lógica lo entendemos. Pero no es lo vivido. En estos días podíamos conversar con mi esposo la diferencia que está en lo anunciado y en lo vivido. Porque podemos anunciar, como escuchaba por ahí, en esta casa va a predominar este valor. Y en esta casa esto va a ser una regla, ¿no es cierto? Se podría decir. No, por ejemplo, como yo le comentaba a mi esposo, le decía que uno se sentara con su familia y dijera, en esta casa nunca se va a mentir. Jamás. Sea la situación que sea que a lo mejor ese niño tiene una mala nota, sea que se mandó una embarrada o yo o cualquiera, en esta casa no se va a mentir.
Y nosotros no nos vamos a enojar tampoco cuando se diga la verdad, para que la otra persona pueda decir la verdad, ¿no es cierto? Para poderle ayudar a que ese valor esté, se podría decir, esté en una buena base fundamentado y no se caiga frente a alguna situación, ¿no es cierto? Entonces, que esté tan arraigado, ¿no es cierto?, en nuestras vidas que nosotros no nos podamos salir de esto que se ha fundamentado en esta casa, ¿no es cierto? Y como les decía, hay una diferencia entre lo anunciado y lo vivido. Podemos decir, en esta casa no se va a mentir, pero muchas veces, ¿no es cierto?, caemos en este pecado, porque a lo mejor podemos decir esta falta y queremos disminuirlo, pero en realidad el Señor nos dice que para Él no hay pecado grande, pecado chico, es pecado, simplemente, es tal como el que mató, como el que mintió, es pecado. En este pecado, que el Señor nos ayude, ¿no es cierto?, para que sea lo vivido y no simplemente lo anunciado, no solamente que en esta casa lo declaramos, pero después en el momento difícil no lo vivimos. Así en lo mismo acá, como les decía, que podamos entender que todo proviene de Dios. Entonces quiere decir que así sea el momento más difícil, el momento más fuerte que estemos viviendo en nuestras vidas, no es que se salió de las manos de Dios. No se salió nada de las manos del Señor, nada se ha salido. Todo está en las manos de Dios. Porque, como les decía, todo fue hecho por Él, nosotros estamos por Él y todo es de Él. Nosotros somos de Él, porque nosotros declaramos que yo soy pertenencia de Él, porque entregué mi vida a Dios y Él ahora es mi dueño y es mi Señor. Entonces no se le escapó nada a Él de lo que me está ocurriendo a mí. De lo que le está ocurriendo a usted, nada se le escapó a Dios. Entonces que podamos vivir lo que anunciamos, no solamente que podamos decir, sí, no, sí es verdad, sí no se escapó nada, pero en el momento de decir, Señor, te quedaste dormido, ¿para dónde miraste? ¿Me dejaste de ver? Porque mira lo que estoy viviendo y tú parece que ya no me ves. No nos dejó de ver. Dios está viendo lo que nos está ocurriendo, sí lo sabe. Pero también está trabajando en nuestra vida y está queriendo que, como siempre lo decimos, que crezcamos y formar su carácter en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Y tal cual este salmista, en un momento de estrés, se podría decir, de angustia, de ir al pasado y ver esos momentos lindos, pedía con ansia y con nostalgia volver a estar en esos momentos que él quería estar. Y muchas veces nosotros hemos estado también en eso, de querer retroceder y ver el pasado y decir, ¿por qué no estoy en este tiempo? ¿Por qué estoy en este? Yo quisiera estar en el otro tiempo, no en este tiempo. Pero tal cual el salmista decía, pero ¿por qué estás tan desanimado? Vuelve a confiar, vuelve a alabar, vuelve a adorar, vuélvete nuevamente a Dios. Y así nosotros podamos hablarnos y decirnos, no te desanimes, Luis, no te desanimes, Giselle, no te desanimes, María, no te desanimes, Patricia. No dejes de confiar. Dios les bendiga, el Señor les bendiga, y que podamos en cualquier situación, ¿no es cierto?, que estemos pasando, seguir confiando en Dios. Seguir confiando que Dios no se le ha ido nada de sus manos. Vamos a orar al Señor y mi hermana Giselle le va a dar gracias al Señor por esta palabra.